tierras a dos personajes que son Jorge Pacheco y Luis Bernet, este ya gobernador después de las islas, para explotar el ganado vacuno que había en ese momento, y la pesca, y la caza de focas y lobos. Ningún cuestionamiento tampoco. Año 25 se firma un tratado con una Italia que se llama de amistad, fíjense la palabra, comercio y navegación, ningún reclamo. La pregunta es, ¿qué iban a reclamar si en ese tratado más ventajas no podían sacar? Ese tratado disponía, por ejemplo, navegación interior de nuestros ríos, libertad de comercio, no se podían embargar bienes británicos, no se podían arrendar buques de otra nación que no fuera Gran Bretaña. Con todas esas ventajas que sacaban, ¿qué se iban a poner a hablar de otra cosa? Ni hablan de Malvinas. En 1829 se crea la comandancia política y militar de las Malvinas. Ahí sí hay protesta militar. Ahí cuestionan la comandancia política y militar. Queda en protesta. Y si no es gobernador, a Luis Bernet. En el 31 tenemos un incidente con Estados Unidos porque varios barcos, 3 barcos de esa nacionalidad, llegan hasta las islas a cazar lobos marinos, sin pedir ningún tipo de autorización. Bernet dispone el arresto, la detención de las 3 naves, y la reacción de Estados Unidos es enviar una corbeta de guerra, la corbeta al Éxito, que bombardea, destruye y saquea la capital, que era Puerto Rico, diciendo que allí no anda nadie. Ahí quedó. Estados Unidos nunca pidió disculpas por esto, nunca nada, nunca restituyó los bienes dañados. Esta cuestión quedó ahí. Y 2 años después, se puso la ocupación inglesa. Llega una nave de guerra, llamada Clio, esto se enero de 1833, sin mucha dificultad obedecen a la guarnición que está dirigida por Pinedo en ese momento, y los envían para Buenos Aires. Arriban nuestra bandera, pisan bandera británica, y hay más que son británicos. Sin embargo, Oslo, que era el capitán de la nave, no se queda allí. Se va pronto y deja a cargo a Carl Dixon, que debía ser la bandera inglesa todos los domingos y cada vez que venía una nave inglesa. No se queda nadie en realidad. Presión económica, política, cosas que no puede ser. Cosas que no puede ser. Es bueno ver, y esto es una revisión muy rápida, que cuando se toma Malvinas en el 23 no es un hecho aislado. No es que un día en el gabinete se levantó y dijo, a ver, vamos a tomar Malvinas. No, es parte de un plan. El Imperio Británico se había venido formando, vamos a ver, desde mucho antes, y la verdad que aunque duela decirlo, es un ejemplo de coherencia de política de Estado. ¿Cuál es la política de Estado británica? ¿Gobiernen conservadores o liberales? Hacerse de estrechos, islas, canales y costas para dominar el mar. Y con el mar las colonias. En esto son un ejemplo limitado. Si ustedes leen un discurso de un primer ministro conservador, un Tory, un liberal, un Whig, sea Gladstone, Israel o Palmerston, no saben de qué partido es. ¿O el discurso cuál es? El Sea Power. Salgamos al mar, tomemos todas las partes que interesan del mar para dominar estrechos, canales, islas, porque así tenemos el dominio del mundo. Obviamente no había avión. ¿Cómo se conectaba el mundo? Con barcos. Tiene esto una coherencia pero absoluta. Y van a ver ahora que Malvinas se encaja como una pieza ahí. No es un hecho aislado. Por eso después tanto ellos decían, vamos. ¿Qué fue? Dijeron, no vamos porque dejamos una placa. No. Vamos porque formaba parte de un rompecabezas que era de un helado. Muy rápido, esto nada más que para tener una idea. Esto arranca, para que vean lo del continuidad en política de Estado, en el siglo XVI. Cuando Inglaterra derrota al rey invencible, que así se llamaba, de España, la destruye en el Mar de la Mancha y abre el mar para los corsarios. Felipe II envía la flota primera a Inglaterra, la isla de Gibraltar, y es un fracaso absoluto, la flota destruida, después tiene una tormenta a la vuelta y termina a ser destruida, por lo cual el mar queda, España pierde el dominio del mar, por lo cual no puede controlar bien América. En cambio sí surgen grandes potencias navales, Inglaterra y Holanda, con 2 criterios sobre el mar. Inglaterra aplicaba lo que llamaba el mare clausum, o sea, el mar es libre salvo el que rodea las Islas Británicas. Y Holanda pregonaba el mare liberum, decía, las aguas no son de nadie, el mar es un territorio internacional. Lo cierto es que a partir de esa derrota, España no está en la discusión ya.
para estos dos países. ¿Cómo empieza Inglaterra a sacarse de encima de Holanda? Cromwell fue aquel que, recordarán quizá, aquel que ejecutó a Carlos Estuardo, inauguró la breve República Inglesa. Y hizo una alta navegación según la cual ningún producto de Asia, América o África podía entrar a Inglaterra sin el barco inglés. No había flete posible. Solo barcos ingleses. Y Holanda, que vivía del flete marítimo, quedó absolutamente perjudicado porque no tenía tantas posesiones y sí hacía traslados. Por lo que Cromwell dio el paso para que lo que en Inglaterra venía en barcos ingleses. Ahora, sin embargo, el Tratado de Comercio que firmaban con nosotros le impedían a las Provincias Unidas arrendar buques de otra nacionalidad. En cambio, que no Inglaterra tenía que ser en barcos ingleses. A otro país no podía arrendar buques de otra nacionalidad que no fuera Inglaterra. La Paz de Utrecht, que aunque suene lejana, se firmó en Europa y le puso fin a la noche, si era rectificada o deshecha en la mañana. Era la improvisación. No estaba claro qué hacer una vez que el abono había dicho que estaba mal en la ocasión. Hubo otras mediaciones. El presidente de Perú propuso algo parecido, okay, nada más que no nombró los países, pero sí administración de países, dijo él, de países ajenos, no tiene ningún problema. Esta oferta fracasó porque la Armada, especialmente, la rechazó porque se acababa de hundir al Belgrano el 2 de mayo. Ante esto, Anaya se puso demasiado firme en que no se puede aceptar esa oferta cuando Gran Bretaña, mientras tanto, torpedeaba un buque nuevo, por lo cual fracasó. La de Pérez de Cuellar, que era secretario general de la ONU, también fracasó, porque cuando él interceda, ya están las tropas británicas allí, y Thatcher dijo que ahora no, ya no. Se van sin condiciones. Ya no hay ni administración conjunta, ni bandera compartida, se van. Esa fue la de Pérez de Cuellar, ya con la guerra en curso. Esta fue previa. Bueno, por supuesto, conforme a esto, ante el rechazo argentino, vinieron sanciones económicas de Estados Unidos, que ahora ya empieza a mostrar a quién va a seguirse a mentir, y la Comunidad Económica Europea, es decir, Europa Occidental. Económica significa embalo, no comercial. Cuba y la Unión Soviética, dos países comunistas. En algún punto del conflicto, ahí puede hablarse de lo que es imprevisible, da un poco la bandera del proceso militar había sido combatir la guerrilla marxista, auspiciada en cierta medida de Cuba y quizá de la Unión Soviética. Esa fue la bandera por lo cual se tomó el poder y se combatió duramente la guerrilla subversiva marxista. ¿Qué ocurría ahora? Se envía a Cuba al canciller Costa Méndez con aquella frase recordada de Galtieri, con mi amigo Fidel Castro pondremos a Thatcher de rodillas. Cuando Cuba era claramente refugio de extremistas, entrenamiento de extremistas, exportación de guerrillas, recepción de fondos provenientes de secuestro de guerrillas, como el de los Boers acá, 60 millones de dólares. Eso era Cuba. Y la URSS no se tuvo en cuenta que la URSS, por ejemplo, cuando cayó Allende en Chile, no movió un dedo. Era un gobierno comunista, derivado por la CIA. No movió un dedo. No se iba a apurar. Ni siquiera votó en contra. Mucho menos vetar, porque era miembro del Consejo de Manda, pues. Nada. Pues hablamos de imprevisibilidad y improvisación. El TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, establecía que si un país americano era agredido, los demás concurrían en su defensa. ¿Qué pasó con el TIAR? En realidad el TIAR se limitó a condenar la agresión británica, presidiendo toda intervención militar. La excepción de Perú, que sabido es que envió 10 o 12, no sé bien, Mirage, a un precio simbólico. Se habla de 2 millones de dólares por avión, que nos valían 20 cada uno, que aterrizaron en Tandil, incluyendo los radares chilenos, envió pertrechos, medicinas, además la propuesta de paz que hizo. Este fue Perú.
En esto, esto es una digresión, pero se los comento porque cada vez que hablo de este tema no puedo dejar de decirlo. Uno no puede menos que sentir vergüenza cuando después se entera que en algún momento Argentina hizo contrabando de armas a Ecuador, cuando Ecuador estaba en guerra con Perú. Uno siente vergüenza realmente. Porque este es el único país que fue más allá del TIAR, fue el que más se aproximó a una ayuda militar en serio. Y cuando fue el conflicto por una zona del Amazonas, entre Perú y Ecuador, Argentina le envió armas de contrabando aquí a Croacia, no estaba prohibido enviar además, le envió armas a Ecuador. Cuando además Argentina era, además de compromiso ético, Argentina era uno de los 4 garantes designados para garantizar la paz entre Ecuador y Perú. Además, por el Tratado de Río de Janeiro. Se los comento porque es un hecho que realmente, si no lo conocen, debe ser conocido, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con el TIAR? Condena a la agresión y 2 países directamente no lo cumplieron. Estados Unidos, que le dio a Gran Bretaña la isla de Ascensión para reaprovisionamiento y demás. Vamos a ver dónde queda la isla de Ascensión después. Sanciones económicas, apoyo satelital y tecnológico. Y Chile. ¿Qué se podía esperar de Chile, que estaba enojado por el Beagle y que además había trascendido que en el operativo que hizo Argentina, llamado Operativo Rosario, había un plan? Esto que les comento está dicho por Galtieri, Lamidoso, que era el jefe de la Fuerza Aérea, y el canciller Camillón. Coincide entonces que el Operativo Rosario no terminaba en Malvinas. De Malvinas iba por Beagle. Cuando la Bretaña estaba pendiente todavía. Se iba a ocupar el estrecho y las islas. Por lo cual lo que hizo Chile fue colaborar con Gran Bretaña, no con soldados. Recuerden ustedes recordar que apareció un helicóptero inglés averiado en Punta Arenas, y que fue con el Pinochet que tenía en Inglaterra. Thatcher ya no el gobierno, pero sí dando su opinión, dijo que de ningún modo se podía tener a Pinochet, que tanto nos ayudó en Malvinas. Y que Argentina había trazado el abordaje libre, trazado la mediación papal, y de hecho, como sabía que esto pasaba con Chile, gran parte de las tropas que debían haberse mandado a Malvinas fueron a la frontera con Chile. En Malvinas hubo un montón de conflictos que no tenían experiencia, y las tropas de Montana estaban en Chile, porque sabían lo que pasaba con Chile. Esto fue el TIAR. Chile además argumentó en cuanto al TIAR que si bien el TIAR no podía aplicarse el TIAR porque estaba previsto para un país agredido, Chile dijo que Argentina era el país agresor, que era la que había atacado. Lo fundamentaba así, pero además de eso después apoyó el TIAR. Se repite en el militar lo imprevisible de la improvisación, porque la primera pregunta es esta. En 1982, Argentina estaba militarmente mejor preparada que en 1833, cuando desalojaron a la guarnición militar. La respuesta es que no estaban mejor preparadas. Antes fueron desalojados y ahora inclusive la brecha militar se había ensanchado. No es que ahora era el momento que habíamos crecido militarmente y era el momento de ir. No, peor que en 1973. Y otra pregunta es si convenía esto cuando se había avanzado diplomáticamente bastante. Bueno, todos coinciden, desde propios y extraños, que hubo una gran presión de la Armada, que parece que desde el año 55 tenía planes de las Malvinas, y que de tiempo en tiempo los reactualizaba. De hecho, se lo ofreció a Perón, en su segunda presidencia, famosa la frase de Perón. Perón contestó: nos sacan por teléfono al otro día, cuando ofrecen ir a Malvinas, en el 55. La frase de Perón, bastante conocida, muy de Perón, ¿no? Había vestigios de esto, todos coinciden que sí, que Argentina en algún punto estaba como desbordado por la Armada, que tenía clara intención de ir. Bueno, acá tenemos 2 puntos, los vamos a poner juntos, las 2 hipótesis. Según Aldo Rico, que combatió en Malvinas, se fue a Malvinas con estos 2 presupuestos. No reacción británica, pero no había un plan B. Y Estados Unidos se neutra. Es Aldo Rico que se fue a Malvinas convencido militarmente de que la cuestión era así. Ahora, en primer lugar, prever que el enemigo no va a reaccionar nunca, porque mejor prever que reacciona, y si no reacciona, mejor. Porque ir a la guerra diciendo que el enemigo no va a reaccionar ya es casi un suicidio. De hecho, hubo reacción. Como sabemos, hubo reacción. ¿En qué se basa esta hipótesis? En varias cosas. Una, la lejana,
recordaban cuando en 1956 Egipto nacionalizó el